Un himno nacional es aquella composición musical representativa de una nación, que la identifica y que une entre sí a los ciudadanos que la interpretan. El himno nacional es uno de los símbolos principales de un país, al igual que la bandera y el escudo, y tienen una explicación histórica. Además, es anacrónico en muchos sentidos y una reliquia interesante del nacionalismo en cada país. Con los cambios históricos, de forma de gobierno, así como el nacimiento y disolución de naciones, desaparecieron buena parte de ellos, pero su composición armoniosa los hacía melodías realmente espectaculares, incluso en algunos casos, más que por el que fueron sustituidos, dejando un gran legado cultural. Aquí, 5 bellos himnos que alguna vez representaron a toda una nación y hoy son solo recuerdos de la historia. El Imperio Otomano usó varios himnos desde su fundación en el año 1299, pero no usó un himno nacional o real específico hasta el siglo XIX. Mesidi March, creado en honor al sultán Abdülmecid I, fue el himno otomano desde 1839, pero no fue sino hasta 1844, con las reformas de Tanzimat, que se reconoció como el primer himno nacional oficial. Este fue el himno otomano hasta 1861 y es quizá el más emblemático en los 624 años que duró el extinto imperio. Si bien la República Francesa actual cuenta con el que muchos catalogan como el himno más bello del mundo, denominado la Marsellesa, esto no siempre fue así. Entre 1600 y 1792, Francia aún era una monarquía y, como era costumbre, su himno no era nacional, sino más bien real, es decir, era una pieza compuesta al monarca. Este himno se nombró Viva el Rey Enrique IV, compuesto para él y arraigándose de facto como himno del Reino de Francia de 1600 hasta la caída de la monarquía francesa durante la Revolución en 1792. Escuchar constantemente la música del God Save the King debió de trastocar al zar Nicolás I, puesto que en aquel tiempo estaba en guerra con el Reino Unido, y esa pieza era tanto el himno de aquel país, así como del Imperio ruso.
por lo que es de suponer que escuchar una música propia de un reino enemigo y excesivamente liberal para su conservador gusto no le agradase demasiado a Nicolás I. Así que ordenó que se compusiera un himno oficial apropiado para él y corría el año de 1833. La canción, hermosa en letra y música, con el inesperado título de Dios salve al zar, agradó a Nicolás, por lo que decidió promocionarla como himno del Imperio ruso y como tal se mantendría hasta el trágico derrocamiento de Nicolás II y de la dinastía Romanov en 1917. Quizá no sea sencillo que sobresalga un legado amable de la República Democrática Alemana, pero un ejemplo de que conviene rescatarlo lo tenemos en su himno. Fue escrito en 1949 y la letra incidía en la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial y en la unificación de Alemania. Pero el contexto político de la Ostpolitik de la República Federal y el mutuo reconocimiento diplomático entre las dos Alemanias en 1973 causó que la letra original dejase de ser utilizada en actos oficiales. Dejó de ser himno oficial con la reunificación alemana. El himno nacional de la República Democrática de Alemania pasó a ser únicamente un archivo histórico de la música en aquel país. Desde que fue cantada por primera vez en 1888 en una reunión de la Junta Sindical de Vendedores de Periódico, jamás abandonó el terreno del movimiento de los trabajadores. En 1892 fue adoptada como himno por la Segunda Internacional. En 1919 nuevamente es elegido como himno en la Tercera Internacional y desde entonces fue el himno de la URSS hasta 1944, cuando Stalin, reflejando una vez más su carácter de burócrata, lo sustituyó por uno que eliminaba el carácter internacional y proletario de este bello himno por uno en el que se enaltecía el sentimiento del gran ruso. Al paso del tiempo, la Internacional se consagró como el himno de la clase trabajadora en todo el mundo, en cuyo proceso se tradujo a un gran número de idiomas, de manera que al día de hoy lo está en casi todos.
Hay un himno que, si bien es políticamente incorrecto al día de hoy, e incluso está prohibido entonarlo y siquiera tocarlo en su país de origen y en todo el mundo, hay que reconocer que es armonioso y que si su contexto hubiese sido otro, sería uno de los más bellos y recordados himnos de la historia. Incluso está puesto en YouTube con reservas y quejas de la comunidad. Así que en la descripción se queda el link de este himno titulado en español La bandera arriba. Escúchalo con amplio criterio y juzga tú mismo.